Buenas, alumnos. Vamos a continuar con la que es la anatomía. En este caso ya vimos lo que es la anatomía abdominal. Ahora los vamos a referir a lo que es la anatomía pelviana. Para eso tenemos que tener en cuenta, como habíamos visto, la característica de lo que es las estructuras que van a contener todos los órganos que se encuentran en la pelvis. Y vamos a que está comprometido por lo que es conformado por los huesos coxales, lo que es parte de la columna lumbar, sacro y coxis. Estos a su vez están articulados por la unión articular y los dos coxales se unen en la línea media por lo que es el nivel del pubis, se unen a través de ligamentos y tenemos a su vez que los coxales tienen lo que está formado por accidentes o referencias anatómicas, que son las crestas ilíacas, con sus apófisis anterior-superior, anterior-inferior, el acetábulo, de donde se va a articular el fémur, la fosa auriculatriz y las distintas ramas del isquio. Tenemos que estas estructuras óseas van a permitir diferenciar lo que es una pelvis masculina de una femenina. La pelvis masculina se caracteriza por ser más profunda, más angosta, a diferencia de la pelvis más femenina, que es más ancha, tiene más corta, para lo que es, y se va a articular fundamentalmente a nivel de lo que es el sacro con los huesos coxales, para permitir la articulación en el momento del trabajo de parto. Tenemos que toda la parte estructura, ¿cómo se llama? Interna de los coxales sirven de inserción a músculos como músculo del obturador interno, que está en relación con la cara, lo que es el agujero obturatriz, los piriformes, los músculos coxígeos, y por fuera, fundamentalmente, el elevador del ano, que tiene distintas ramas o porciones. El pubo coxígeo, el pubis al coxis, el músculo pubo rectal, que va de las ramas desde el pubis hacia la zona del recto, el ilio coxígeo y el arco tendinoso de lo que es el elevador del músculo elevador del ano. A su vez, estos músculos tienen distintas fibras musculares que van a permitir entonces pasar los arcos tendinosos y espacios o forámenes por donde van a pasar vasos, nervios, donde van a permitir la conexión. Si seguimos con la parte de la parte muscular, habíamos visto ya el músculo elevador del ano, con distintas fascias, el músculo transversal, que va superficial, los pubocoxígeos y los vulvares, que se extienden a nivel lateral, formando parte de los labios mayores, y después vamos a tener parte de los músculos uretrales que vamos a ir viendo cuando vamos a ir describiendo los distintos órganos que van a formar parte de la pelvis. La vejiga es uno de los órganos, se encuentra en la región anterior de la pelvis,
Se caracteriza por tener forma, tiene un vértice antero-superior, una base posterior, y tenemos que uno de los vértices miran hacia la cara anterior de la vejiga, antero-superior de la vejiga, que está en contacto con el ligamento umbilical o uraco, y el ligamento umbilical es el rudimentario, lo que va a formar parte del cordón umbilical. Es uno de los elementos de ese stem. A su vez tenemos que la vejiga está recubierta en su cara posterior con el peritoneo visceral, después, y que está en contacto con el útero, separada por el fondo de saco vésico-uterino. Recibe ramas de irrigación por parte de la ilíaca interna, y a su vez la vejiga tiene una mucosa interna, que es un epitelio polimorfo, ubical, que le va a permitir su distensión cuando está la vejiga llena y que se distiende hacia los laterales, fundamentalmente. A su vez tiene la porción de los músculos, la vejiga, tiene los músculos en distintas orientaciones longitudinales, circulares y transversales para lo que es la contracción de la vejiga. Esa parte muscular se va a ver discontinuada a nivel del trígono, donde desembocan los dos uréteres y sale la uretra. La uretra sale hacia la zona anterior, tiene una porción retropubiana, pubiana, por debajo del pubis, y anterior, que es la parte de contacto con la parte externa, donde hay un músculo periuretral que forma parte del esfínter externo de la uretra. En su cara posterior la vejiga está en contacto, y la uretra, con lo que es el piso, la cara anterior de la vagina. Tenemos acá la relación de la vejiga, el pubis, peritoneo visceral, útero, ligamentos redondos del útero, trompas, ovarios, ligamento ancho, hoja posterior. Tenemos a su vez acá los uréteres, que se caracterizan por vienen de la región lumbar por retroperitoneo, se van a ir acompañando los vasos en la parte anterior del uréter, van a estar en relación con ya sea del lado izquierdo con el colon descendente, del lado derecho con el colon ascendente, y después a nivel pelviano van a estar en contacto con la ilíaca interna, y luego van a seguir en relación hacia la cara anterior del uréter con los vasos uterinos, ováricos, que es decir, los vasos de la arteria ovárica y la vena, para después seguir descendiendo por el ligamento ancho, y van a estar en contacto con la arteria uterina por delante para desembocar en el trígono vesical de los dos lados. Los uréteres van recibiendo ramos a nivel aórtico de la arteria aorta para su irrigación, y después de las ilíacas en su recorrido. El ovario tiene forma de almendra, mide aproximadamente 4 centímetros por 3 por 2 de ancho. Se caracteriza por estar en la cara posterior del útero, tiene su relación porque tiene un borde anterior firme o fijo a lo que es el ligamento ancho, y un borde posterior o libre que mira hacia la cara interna. El ovario tiene un ligamento de suspensión, que es el infundíbulo pélvico, que es el que le da sostén.
cicatriza a su vez por ese ligamento infundíbulo pélvico, va a llegar la arteria ovárica que viene desde la región lumbar. A su vez, esta arteria ovárica, también el ovario recibe la irrigación de la arteria útero que viene por el ligamento útero-ovárico, que es otro ligamento de suspensión del ovario. Cicatriza por ser el ovario un órgano pelviano, pero que no tiene cobertura del epiplom, no, del peritoneo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, no hay cobertura peritoneal en el ovario. El ovario tiene inervación también de las ramas lumbares y también da las ramas, los vasos arteriales ováricos dan, por lo que es el mesosalpinx, vasos o irrigación a lo que es la trompa de Falopio. Las trompas uterinas son dos, tienen tres porciones, una porción delíchmica, una porción de la infundibular, la porción de la ampolla y la porción infundíbulo. La porción del infundíbulo también se caracteriza por no estar cubierta, que es la porción que se abre la trompa y tiene las fimbrias de esas digitaciones, no tienen cobertura de peritoneo y está en contacto con el ovario para el momento de la ovulación captar a través de esas fimbrias el óvulo. Como vimos, la trompa está en contacto con el peritoneo, la hoja anterior el ligamento ancho y la hoja posterior, en este caso, que le dan sostén, y a su vez tenemos todos los vasos, las arterias y venas que lo van a irrigar. La trompa se caracteriza por tener una mucosa a la parte interna, un epitelio cilíndrico ciliado, que es un epitelio donde es glandular, tiene secreciones, y a su vez las cilias van a permitir el traslado del óvulo fertilizado hacia la cavidad uterina. Y a su vez tienen la capa muscular, circular y longitudinal que le va a permitir movimientos peristálticos de la trompa. El útero tiene forma de cono truncado o aplanado. Se caracteriza porque, como vemos, el útero tiene una porción que es el cuerpo uterino, que es gran parte de una porción del cuello uterino, y la porción que une el cuerpo con el cuello uterino es la porción del istmo, que es la más pequeña. En total, más o menos, el útero mide unos 6 centímetros, en la parte más ancha por 3 o 4 centímetros por 3. Se caracteriza el útero porque se encuentra ubicado también dentro de la porción pelviana, tiene una capa interna o mucosa formada por glándulas cilíndricas que van a participar o se regeneran esas glándulas en cada ciclo menstrual, una capa muscular que a su vez tiene tres capas, longitudinal, circular y longitudinal, que le van a permitir lo que es la transmisión de las contracciones en el momento del trabajo del parto. Ese útero, esa capa muscular, a su vez se caracteriza, como vemos en esta foto, por tener su gran capacidad de extensión del útero y poder contener el embarazo y acompañar el crecimiento del feto dentro de la cavidad uterina. Está contactada la trompa del útero con las trompas, en el istmo y en su porción del cuello hacia lo que es la vagina. Tiene la irrigación del útero, como vemos en esta. Se caracteriza por recibir de las ramas de la ilíaca interna una arteria uterina que va dando ramas ascendentes y ramas perforantes y las arteriolas que van a dar la irrigación de toda la pared del útero. Está en contacto, como habíamos dicho anteriormente, con el uréter. El endometrio se caracteriza, como vimos también, por una capa basal y una capa funcional. La capa basal es la que persiste siempre, mientras la funcional es la que se desprende con cada ciclo menstrual, como vamos a ver más adelante.
Eh, el cuello uterino está en contacto con la parte de la vagina, como vemos acá. Se caracteriza porque, se caracteriza porque el cuello uterino generalmente tiene un epitelio plano estratificado, no queratinizado. A su vez, ese cuello uterino se une a vagina y es porción o lugar, porque puede tener un epitelio de transición del plano al cilíndrico, que es donde están las glándulas, y donde generalmente presentan las patologías a nivel del cuello uterino. La vagina se caracteriza por presenta dos paredes, una anterior y otra posterior. Va desde el cuello uterino hasta la parte externa del introito de la vulva y tiene los fondos de saco vaginales, anterior, laterales y posterior, que es más pequeño. En la parte externa o exterior de la vagina es en contacto con el himen, que es un pliegue cutáneo que se origina en la pared posterior de la vagina. Y las paredes la vagina, la mucosa, está formada por lo que es el epitelio plano estratificado, no queratinizado, con glándulas. A su vez tiene una capa muscular y una capa esponjosa. La capa muscular es delgada, lo que le va a permitir su elasticidad para el momento de distensión, para lo que es el parto. La mucosa puede tener rugosidades, la vagina, pliegues transversales y dos pliegues longitudinales, que son las columnas vaginales que están apoyadas sobre el plexo venoso, que son las columnas vaginales anterior y posterior. Y la vagina en su cara anterior, habíamos visto, está en contacto con lo que es la uretra femenina, y en su cara posterior vendría a ser estar separada por lo que es con el recto. Recibe también ramas de lo que son las ramas vaginales, que viene de la ilíaca interna, y a su vez otras ramas en su tercio superior, que es la rama de la uterina, y otras ramas vaginales de la ilíaca interna, pero que son directamente para la tercio distal de la vagina. La vulva corresponde a los órganos genitales externos de la mujer, conformado por el monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris y glándulas anexas. Los labios mayores son dos pliegues cutáneos que están sobre el panículo adiposo y se extienden desde el monte hasta el perineo. La cara lateral de los labios mayores está pigmentada y cubierta por pelos y glándulas. Y se une en la línea media y dejando, cuando se entreabre los labios mayores, permite verse los labios menores, que son dos pliegues cutáneos que no tienen tejido adiposo ni pelos, contienen glándulas sebáceas. Los dos labios menores dejan o delimitan lo que es el vestíbulo vaginal, y la unión de los labios menores en la parte anterior van a dar origen a lo que es el prepucio del clítoris. El prepucio del clítoris es pequeño y que presta inserción a los labios menores por debajo de la glándula. El vestíbulo vaginal está formado por dentro de los labios menores, donde está la uretra, las carúnculas uretrales, la vagina, las glándulas vestibulares mayores y menores. Y por detrás de la uretra encontramos el orificio vaginal. En el cara posterior, como habíamos dicho anteriormente, el cuerpo del clítoris está formado por la unión de los pilares anteriores del clítoris y por debajo de la sínfisis púbica. Las glándulas vestibulares mayores y menores son glándulas anexas que participan en la lubricación a nivel genital. Las glándulas vestibulares mayores se encuentran en los labios por el extremo posterior del vestíbulo. Tienen un conducto externo largo que termina en vestíbulo vaginal y entre los labios mayores, menores y el orificio vaginal. Tendría que ser este nivel.
que es fundamentalmente una de las glándulas, la glándula Bartholin, que es la que conocemos y que muchas veces puede presentar patologías. Las glándulas vestibulares menores son glándulas mucosas solitarias que son próximas al orificio de la uretra. La glándula mamaria se caracteriza porque en la mujer está formada por alvéolos. Estos alvéolos se agrupan en lobulillos y que van a terminar en un conducto que va a dirigirse hacia la zona del pezón. Esta glándula mamaria en las mujeres jóvenes es muy abundante, predomina por encima del 90% de lo que es la glándula mamaria, y a medida que la mujer entra en la etapa de la menopausia, el tejido glandular se va atrofiando y va siendo reemplazado por tejido adiposo. Van a tener la irrigación de lo que son las mamarias internas, mamarias externas, además de la arteria axilar, y después lo importante es los drenajes linfáticos que van, los drenajes linfáticos que hay intramamarios, a nivel de submamarios, por debajo del pectoral mayor y que van a dirigirse hacia en relación con los vasos axilares. También tenemos ganglios linfáticos que van a drenar sobre los linfáticos que están subcostales, con relación con el esternón. Eso es todo lo que tenemos que ver en cuanto a la anatomía. Después vamos a continuar con lo que es la, pelvimetría y bueno, en la próxima clase.